un personaje para narrar, ¿sí? No llega la noche y le cuento el día, por ejemplo, a mi esposo y dejo de ser yo para volverme, oh, querido esposo, el día de hoy las penurias no cesaban en mi día a día. No, ¿verdad? Tú no eres así, ¿cierto? Uno le cuenta, ay, gordo, no sabes lo que me ha pasado hoy día. La jefa otra vez, ay, qué cólera me tiene, yo no la quiero, ya. ¿Se dan cuenta? Le ponemos totalmente nuestra emoción y lo vivimos totalmente. No tengo que inventarme nada, estoy describiendo algo que pasa. Si logro traducir eso a mi imaginario, pues te voy a contar lo que estoy imaginándome al escuchar un cuento, al leer un libro. ¿Ok? Entonces, gran pregunta para resolver. ¿Cómo elegir un cuento? Muchas personas al intentar narrar un cuento cometen el error de repente de elegir uno que es fácil y es cortito. Y puede funcionar. Pero ¿qué debería hacer yo para elegir un cuento? En realidad tú no eliges el cuento te elige a ti. Tú cuando lees una historia que se queda contigo, sabes que hoy me encantaría poder contarle esto a alguien. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, tú vas a narrar este cuento con el cual conectaste, con el cual hubo una profundidad, el que significa algo para ti, el que te mueve, el que te convoca, el que te emociona. Si el cuento no te interesa, si te aburre totalmente, si no hay una parte en que digas, uy, yo puedo relacionarme con esto, no vas a querer contarlo. Y si tuvieras que contarlo, pues le va a faltar esa pasión que le pondríamos si fuera lo que realmente nos moviliza. Entonces, una buena alternativa como elegir un cuento es darse cuenta de que yo voy a hacer clic con el cuento. Es decir, este relato me gusta. Así como yo le he pasado lindísimo escuchándolo, leyéndolo o inventándolo, esto es lo que yo quiero transmitir a las demás personas. ¿Ok? Entonces, no necesariamente elegimos el cuento, muchas veces el cuento nos elige. Ya, en ocasiones sí voy a tener que aprenderme un cuento que de repente no me gusta mucho porque, bueno, tengo que narrarlo, porque ha sido por pedido, porque hay que trabajar también a veces, ¿no? Entonces es parte de. Pero tú vas a disfrutar tu narración y vas a encontrar tu narradora cuando estés conectada con la historia que has escogido. Muy bien. Otra gran pregunta que tenemos es, ¿cómo me lo aprendo de memoria? Oye, qué difícil, no voy a hacer que me olvide alguna parte importante del cuento. Y la respuesta también es, no te lo aprendes de memoria. No te lo aprendes de memoria. No. ¿Por qué? Cuando uno se aprende algo de memoria, como para dar una lección oral, un examen, etc., estape con la cabeza si no, ok, esto sigue esto, tengo que decir esto. Y cuando la mente está tan centrada en lo que tengo que decir, dejas de jugar, dejas de ser espontánea. Pero si yo ya sé, ok, voy a contar el cuento en que la niña, que siempre viste de rojo, su mamá la manda a otro lado, así por el bosque, ¿no? Y va a aparecer un lobo, la va a engañar, se va a ir a otro lugar, y luego va a llegar muy tarde y el lobo ya se comió a su abuela, y luego el lobo aparece así vestido de abuela y se la quiere comer, viene el cazador y esto. Sé que tengo que narrar esto, ya me lo sé, ¿listo? No necesito memorizar y decir, ¿no? En un bosque alejado, en un condado, hace muchos años, en el siglo tal cual, ¿no? Y estoy tratando de recordar y repetir y no me divierto y no juego y mi mente está en el cuento memorizado y no está aquí en este momento vivo frente a frente con las personas que me están prestando atención. ¿Listo? Entonces cuando yo me leí La Caperucita, porque era la Caperucita, ¿no? Pero que era la Caperucita, entonces yo me estoy imaginando el universo. En mi cabeza hay una historia, en mi cabeza hay una apariencia de la niña. Hay una forma de cómo se viste, cómo luce, qué edad tiene, igual a la mamá de su casa. Me imagino cómo está el bosque allá afuera, me imagino al lobo. Y el lobo que yo me imagino va a ser distinto al lobo que tú te imaginas. Pero si yo te cuento el lobo que me imagino, probablemente puedas verlo. A mi lobo, tal cual yo lo estoy describiendo, ¿no? Porque podría decir que paseaba por el campo lleno del aroma de flores, tan disperso y tan variado que la niña simplemente dejaba que su nariz baile de un lugar a otro, como probablemente hacen las mariposas. Claro, quizás por eso las mariposas van de un lugar a otro, porque su olfato está totalmente estimulado por tantas flores. Y un relato como este permite que las personas imaginen a las mariposas yendo de un lugar a otro. Se puede imaginar una gran cantidad de flores. Ni siquiera les dije que son rosas claveles, ¿no? Pero ya su mente completó lo demás. Y ahora esta emoción de la niña de estar perdida habla de estar ensimismada, de estar siendo parte de este mundo maravilloso lleno de flores y de aromas. Y el relato cambia, porque yo me lo imaginé así y se los estoy contando de esta manera.
Entonces en esta danza de su nariz con los aromas, de pronto percibe un olor como a perro mojado, un olor como a enojo, un olor como cuando algo va a salir mal. Y de pronto lo mira, saliendo detrás de un árbol, oculto tras la oscuridad, se aparece un lobo. La mira lentamente, dando un paso tras otro, apoyado en sus 4 patas. Y ya dejamos de pensar en el lobo bípedo, ¿verdad? Apoyado en sus 4 patas, mirándola directamente y mostrando los dientes. Pero no en actitud amenazante, no. En una sonrisa que quizás hacía que uno deseara más la actitud amenazante que esta sonrisa tan extraña que uno no sabe si estoy en peligro o no. Y en este momento el relato cobra otra dimensión. Ya no es el lobo en 2 patitas, ¿no? Con su overolcito cruzado, ¿verdad? De los 3 chanchitos de Disney. Ya cambió. Obviamente, si voy a contarle a niños pequeñitos, me convendría utilizar un lobo más acorde a su percepción del mundo, ¿no? Porque de repente este lobo va a ser mucho para ellos y luego se sueñan con el lobo, ¿no? Entonces, es así como va cambiando. Entonces, no me lo aprendo de memoria. Sé lo que pasa en el cuento. Lo aprendí, lo sé, ya lo adquirí, ya está en mi cabeza y ahora voy a imaginarme cada momento. Voy a imaginarme cada momento del cuento y eso es lo que voy a transmitir. Muy bien, entonces, no me lo aprendo de memoria. Siguiente, ¿cómo cautivo al público? Si tú le estás pasando bien en escena, el público la va a pasar bien. Por eso es tan importante que el cuento conecte contigo. Si cuentas algo que está aburrido, sí, había una vez 300 soldados de madera bajo el control de un emperador japonés. Y ese cuento no cuenta conmigo, lo voy a contar de repente sin ganas, ¿no? O ya si tengo mucha cancha en esto, pues lo voy a contar realmente con ganas hasta de repente lo hago bien, ¿no? Pero sería bueno que iniciemos eligiendo un cuento con el que conectemos. Y eso va a hacer que narrarlo sea un disfrute. Porque el teatro, la narración de cuentos es un juego. Y uno juega intentando pasarla bien y divertirse, ¿no? No juega para aburrirse. Entonces, si estás emocionado, lo vas a contar con esa emoción. ¿Ok? Y hay técnicas que ya, bueno, este taller es un espacio muy corto para realmente explorar realmente la técnica de la narración oral, ¿no? Pero va a haber técnicas como subir, bajar el volumen, la velocidad, etcétera, 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 ¿no? Los materiales que nos puedan apoyar. Siguiente, ¿cómo llevar un cuento a la narración? Es eso, lo que les acabo de decir. Ya sé la historia y ahora le empiezo a imaginar. Porque no es lo mismo leer un cuento a los niños que narrarles, sin el libro, el cuento a los niños. ¿Ok? Ahí soy yo ya narrándole como que dijo, no, ay, mi amor, no sabes, mi jefa me está molestando toda la vida. Y es con esa emoción con la que vamos a compartir el cuento. ¿Qué hago con el miedo a narrar? Ahora, ustedes como maestras están súper acostumbradas a estar delante de un público que son pues sus alumnos. ¿Ok? Sería algo bien curioso que haya una maestra con miedo escénico. Listo, de repente en el momento, ¿no? Pero ya a cabo de repetición ya dominas pues tu escenario. Ya estás allí comunicando. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? De repente narrar un cuento no es lo mismo que dar la clase. Que ya domino, que ya conozco. Este es un campo probablemente nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para llevar ¿qué hago con el miedo a narrar? El miedo a soltar nuestras ideas y expresarnos viene de un juicio interno que de repente les ha pasado. Tengo miedo de opinar al respecto porque, qué roche, ¿no? De repente mi opinión está mala y me dan con palo, ¿no? O tengo miedo a ser escuchado. O lo que tengo que decir ni siquiera para mí es lo suficientemente importante. Eso es un juicio, ¿ok? Y algo que yo también trabajo mucho dentro de lo que es el tema del coaching y todo lo demás es... ¿Se acuerdan cuando eran niñas, chiquititas, y jugaban? Pero jugaban así como juegan las niñas y los niños, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan con qué seriedad se entregaban al juego? ¿Verdad? ¿Hace cuánto no experimentamos esa sensación? Hace un tiempito. Ay, pero yo a veces juego con mis amigas, mi pichanguita, mi boli, juego FIFA con mi esposo. Pero no es lo mismo, pues, ¿sí o no? No es lo mismo. Los niños están dispuestos totalmente a asumir su rol. Es, ya,
tú eres el policía, yo soy el ladrón, acabo de robar el banco y me tienes que atrapar. Ya, ¡guau! Y los chiquitos se entregan con todo a este juego y no les importa si lo hacen bien o mal, no están evaluando ni ellos mismos ni los demás. Y ahí hay una liberación porque no hay juicio. No les importa hacer el ridículo, ¿ok? Porque están totalmente jugando. En algún momento de nuestras vidas nos dijeron, ya eres una adulta, ya no puedes jugar. Nos la creímos, ¿no? Y dejamos de jugar, no sé en qué momento, no sé para qué. Dejamos de jugar. Y eso no es lo peor. Que en cuanto uno llega a una edad adulta y deja de jugar, aprende otra habilidad, que suena muy parecida a esa palabra, que es juzgar. ¿Se han dado cuenta que como adultos juzgamos un montón? Ay, mi compañera llegó tarde. Ay, está pues toda la vida. Juicio, ¿no? Yo cometo un error. Ay, perdón, estoy distraída, no sabes lo que me pasa. Juicio. Expertos somos al ser adultos. Entonces, ¿por qué juzgamos? Una pregunta linda que les quiero hacer. ¿Juzgar resuelve el problema? No. ¿Juzgar hace que la persona que tiene que cagarse del problema se sienta en una actitud buena para solucionarlo? Tampoco. ¿Nos hace ganar tiempo para ocuparnos del problema? No. Al contrario, mientras te juzgo estamos perdiendo tiempo. Entonces, ¿para qué sirve juzgar? Si no eres juez o jurado, no sirve para nada. No sirve para nada. Si a la palabra juzgar le bajamos la Z, ¿qué palabra nos queda? Jugar. Jugar. Entonces, la narración se debe sentir como un juego. Y si yo me estoy juzgando, así es como si tuviera así como mi diablito y mi angelito en el hombro, ¿no? Acá tengo un mini Alexis que te dice, no, lo estás haciendo mal, no, ¿cómo te atreves? No, ¿quién eres tú para contar un cuento? No, cállate. Solito me estoy juzgando. Y eso me detiene, y eso no me permite avanzar. Aprendamos a apagar este mini Alexis, ¿ok? Que no, bueno, cada quien con su nombre. Todos se me han imaginado un Alexis chiquitito aquí, ¿no? Cada quien con su propia personalidad. Y nada, lancémonos a jugar. Lancémonos a jugar. Entonces, para el miedo a narrar, juguemos. Apaguemos ese juicio lo más que podamos. Y ahora, ¿qué rol cumple el títere? Siguiente, por favor. Hay algo bien lindo que pasa con los títeres, ¿no? Acá se los presento, este es el títere. ¿Qué es el títere? Es un elemento plástico, ¿listo? Pero que una vez que está en escena, cumple una función dramática. Esto es lo que es un títere, un elemento plástico en función dramática. Este es un elemento plástico, ¿verdad? No porque esté hecho de plástico, sino me refiero a que es artísticamente algo diseñado pues para que se trabaje con él. Pero una vez que yo me hago cargo de mi títere y, por ejemplo, ya decido saludarlas y decirles, buenas, hola a todas, un placer estar aquí presente, ahí en sus casas, ¿qué tal? Joven al fondo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué me mira así, joven? Seguro le recuerda a su abuelo. Entonces, este objeto que antes era plástico ya está en función dramática, ya está actuando y ya cobra vida. Entonces, el títere, de la forma en que sea el títere, pues nos va a ayudar muchísimo como un elemento también visual, que también podría crear un contraste. ¿Ok? Una de las técnicas más conocidas en el mundo del clown, de los tipos de payasos que hay bastantes, está lo que conocemos como el Augusto y el cara blanca. ¿Ok? ¿Llegaron a ver el gordo y el flaco? Sí. Ya. Ese es un Augusto y un cara blanca. ¿Ok? ¿Cuál es el Augusto? El Augusto es el clown que intenta hacer bien las cosas. Exageradas dentro de su lenguaje y juego disparatado del clown, pero le pone ganas. El clown va a intentar realmente, si tiene que tocar el piano, el Augusto va a intentar, el cara blanca es este clown que intenta hacerlo bien. ¿Listo? Y va a intentar tocar bien su piano. Y el Augusto es el flaco. En el gordo y el flaco, el gordo intentaba hacer bien las cosas, ¿no? ¿Listo? Él es el cara blanca. Y el flaco lo arruinaba todo. El Augusto. ¿Listo? Si venía el gordo a tocar el piano, pues acercaba la silla, se sentaba y de repente se tronaba los dedos, movía sus articulaciones, hacía unas flexiones, agarraba el texto, lo volvía a leer, miraba, escuchaba cada tecla, todo perfecto, exagerado obviamente por el lenguaje del clown, ¿no? Pero buscando que todo esté perfecto. Cuando le toca al Augusto entrar a jugar,
De repente, en lugar de acercar la silla al piano, va a jalar el piano hacia la silla y ahí empezamos mal, ¿verdad? Va a tocar y de repente tiene el texto puesto al revés y toca hacia arriba. Entonces, el Augusto se va a poner a jugar y este contraste es lindo. Si ambos fueran Augustos, pues mucho caos. Entonces, acá hay un tema lindo para jugar con nuestro títere. Yo puedo ser tranquilamente el cara blanca, la persona que intenta hacer un buen relato, y el títere va a estar interrumpiendo y molestando. Yo puedo empezar un cuento diciéndoles, por ejemplo, ¿no? Un día, espera, ¿por qué un día? ¿Por qué no una noche? ¿Por qué todo pasa de día? Déjame contar el cuento a mí. ¿Quién está contando, tú o yo? Ok, tú. Ya, síguele. Un día o noche, entonces ya empieza a jugar. Se dan cuenta que hay un jueguito aquí en contraste. Yo me esfuerzo por hacerlo bien. Él me va a estar interrumpiendo. Obviamente, yo voy a transmitir el mensaje correcto, la enseñanza, el relato. Y acá tenemos una especie de alivio cómico o alguien que pueda hacer un énfasis en lo que es realmente importante, ¿no? ¿Ya? Y en ese momento Pedrito se dio cuenta que cuando estaba en su bicicleta no debía irse lejos, a barrios que él no conoce. Sí. ¡Ay, qué peligro! ¡Ay, qué nervios! No, si a mí me pasara, no sabría qué hacer. ¿Cómo volver a mi casa? ¡Pum! Nos sirve también para reforzar el mensaje principal, ¿verdad? Y es más sencillo que un niño conecte con el títere, sobre todo si es pequeñito, porque, como lo tenemos aquí... Bueno, siguiente, por favor. ¿Cuál es el rol? ¿Para qué hace el títere en escena? Es una herramienta también de narrador, ¿no? Como dice acá este travieso, no, pobrecito, no puede solo. Entonces, aquí está el títere para ayudarnos. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en algunos consultorios psicológicos, ¿no? Cuando a veces hablamos de maltrato a los niños, entonces el niño dentro de su trauma, dentro de su bloqueo, no puede expresarse con libertad y decir, ¿no? Me gritaron, me tocaron en tal lugar, etc. Entonces utilizan un títere como para decirle, ¿verdad? ¿Dónde te pegó? ¿Dónde te tocó? Y es más sencillo para el niño, pues, señalar, ¿no? Al títere. Nos ayuda mucho también a preservar su inocencia, nos ayuda también a que no sea tan traumático el proceso para él, ¿verdad? Pero por otro lado, alejándonos de estas situaciones pues, lamentables, también te permite que el niño consiga cierta complicidad con el títere. Una vez, no me acuerdo quién me contó esta historia, era una maestra que en lugar de traer un títere, hizo entrar a una amiga suya actriz vestida de marciano. Entró pintada de verde, sus antenas, su traje, así una... ¿no? Cuando la vieron llegar, pero ya pues hizo sus gags, sus chistes, conectó y los niños estaban felices con la marciana, ¿ya? Y más allá de que ya logró el efecto de captar su atención y todo lo demás, lo genial fue que esta marciana realmente estaba comprometida con su personaje y era una marciana que por primera vez visitaba la Tierra. ¿Ok? Entonces no sabía cosas sobre la Tierra. Esa era la premisa. Lo cual hacía que los niños pensaran, ay, pobrecita, no sabe. Pues hay que enseñarle cómo es, ¿no? Entonces uno podía empezar con una pregunta como, oigan, ¿y qué es una manzana? El niño quería explicarle, ¿no? Era más sencillo. Por fin puedo explicarle algo a alguien que no sabe. Le decía, la manzana es una fruta, es así roja, a veces también es verde, sí, y que tú muerdes y adentro es jugosita y carnosita y es buena y todo lo demás, ¿no? Y el relato podía evolucionar a algo más. Como por ejemplo, el marciano preguntaba, ¿y qué es el maltrato? Y ahí se ponía interesante la cosa. Porque algún niño podía levantar la mano y decir, maltrato es cuando tu papá te jala la oreja por no hacer tus tareas. Y de repente es algo que un niño en otro entorno no se atrevería a contar o a decir. ¿Ok? ¿Qué más es maltrato? Maltrato es cuando mi mamá agarra mi dibujo y dice que está bonito y ni siquiera lo mira. Y eso le servía pues a esta terapeuta para darse cuenta, ¿no? ¿Qué problemas reales había en el hogar de los niños? Si sufrían violencia o si eran totalmente ignorados o ignoradas. A través de este marciano que cumplía la función del títere, ¿ok? Creaba esta distancia, ¿no? Lo que hablábamos acá. Aparte que estimula el lenguaje para los niños que son más tímidos, que se van a comunicar con el marciano, con el títere. Acá está lo que les cuento. Facilita la expresión de emociones, ya que crea distanciamiento,
lo cual establece un espacio seguro para compartir ideas, para compartir emociones. ¿Ok? Entonces tiene su truco por ahí también el títere, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para antes de explicarles el rol de los títeres. Les había solicitado, no sé si les llegó esta información, si alguien tenía preparado algún cuento o si quería compartir y narrar algo. Entonces miran, no. No se preocupen, no se preocupen. Sería bueno también trabajar un pequeño ejercicio de técnica de narración para darnos cuenta. Les comento que hay muchos tipos de narradores y narradoras. Y no me refiero a los exitosos, los buenos, no. Sino que cada quien tiene una forma de contar desde algo que uno mismo es. Va a haber narradoras que son narradoras de la mirada, que hablan y conectan y te cuentan muchas cosas con los ojos. Va a haber narradores que están mucho más enfocados en su voz, ¿no? Fue el momento cuando el oso entró. ¡Wow! ¿No? Y juega más con su voz. Hay personas que son más narradores de la emoción. Y la niña vio a su mami y le había hecho la comida. Y se sintió triste. Y empieza a mostrar su emoción en escena y a conectar. Hay narradores de la emoción. Hay narradores del cuerpo, ¿no? Yo me considero uno de esos, que siempre están moviéndose, viviendo las cosas, y en lugar de decir que el niño subió las gradas, digo, el niño agarró y... ¡Oh! Y subí, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que cada uno es, ¿ok? Hay gente que mueve mucho las manos, hay gente que mueve mucho los ojos, hay gente que sonríe un montón. Entonces, sería bacán. Hagan el ejercicio narrativo, si no han preparado un cuento ahora, no sé, frente al espejo, frente a sus hijos, frente a sus alumnos, pero mírense. Mírense. ¿Qué es aquello? Dime. Pero podría preguntar si alguien puede. Perfecto, a ver, ¿alguien se atreve a contarnos desde ahí, si quieren, un cuentito, una historia chiquitita? A ver. Si quieres puedes venir al frente, si te sientes más cómoda, muy bien, adelante. Hola chicas, con todo, buenas tardes. Yo me voy a sentar porque quiero ver. A los chicos les conté un poco de lo que me había sucedido. Okay. Ahí está, perfecto, se escucha mejor. Listo. A mis alumnos, soy docente del nivel inicial y a mi cargo tengo a los pequeños de 4 y 5 años. Entonces les conté un poco, cuando recién iniciamos clases, me vieron con el yeso. Yo me caí y tengo una fractura. Entonces los chicos venían y me decían, Miss, ¿qué te ha pasado, Miss? ¿No? Entonces al verme todo el yeso, ¿no? Entonces un día dije, chicos, mañana les voy a contar lo que me ha sucedido. Sí, Miss, entonces todos, Miss. Entonces yo me hice la que me había olvidado y los chicos todo el día, Miss, nos ibas a contar, Miss. Entonces ya, excelente, hoy día les voy a contar. Acomódense, todos sacaron sus cojines y nos sentamos en la alfombra de los cuentos. Entonces empezó así, chicos. Un día llegó la Miss Giovanni antes de que tú llegaras al jardín, porque estábamos de vacaciones, tú estabas en la playa seguramente, pero la misita estaba arreglando el jardín. Y en una de esas, chicos, agarré una escalerita, la puse contra la pared y la Miss Giovanni empezó a subir. Tiquitín, tiquitín, tiquitín. Hola chicos, aquí estoy arriba, estoy arriba. Y mientras la Miss Giovanni pegaba, ¡ah! La escalera se empezó a mover. La Miss Giovanni sintió miedo. Y la escalera se subía. Pero la Miss Giovanni pensó y dijo, me voy a ir de espaldas. Me agarró fuerte, chicos, y me agarré. Fuerte, chicos. Y la escalera se movía y ¡socotón! ¡Pum! Cayó la escalera. La escalera, chicos, ¿saben qué pasó? ¡Pum, pum! Rebotó. ¿Y saben dónde rebotó? ¡En tu mano, Miss! Sí, chicos, y mi mano. Entonces, chicos, me caí. Así me caí, chicos. ¡Miss Giovanni! Pero la Miss Giovanni rápidamente se levantó. Y la Miss Giovanni empezó a mover su mano porque tenía miedo que se haya roto. Movía y movía la Miss Giovanni su mano. Y Miss, ¿y qué pasó? Chicos, se rompió. Entonces le digo, chicos, se rompió y mi manito ya no estaba así, estaba así. Oh, la Miss Giovanni estaba triste, la Miss Giovanni se sentía mareada, pero la Miss Giovanni reaccionó. Y luego de eso, chicos, la Miss Giovanni, ¿qué creen? ¿Qué pasó, Miss? La Miss Giovanni siguió haciendo sus cosas. La mano de la Miss Giovanni, chicos, que estaba así, se hizo así. Grande, le salió una bola a la Miss Giovanni. ¡Ah! Miss, grande. ¿Y qué pasó, Miss? Luego de eso, chicos, me levanté y seguía.
Pero el dolor ya me empezó a doler un poquito más. Y vino Miss Miriam. ¿Estaba la Miss Miriam? Sí, estaba la Miss Miriam. Y vino corriendo la Miss. ¿Qué te ha pasado, Miss Giovanni? Ay, Miss, me he caído. Pero Miss Giovanni, ¿en qué te ayudo? Entonces le dije aquí. Y la Miss Miriam se fue corriendo, corriendo, corriendo. ¿Y saben qué? ¿Qué, Miss? Trajo una cremita. La cremita mágica, esa que te echo cuando te golpeas, ¿sí? Sí, Miss. Y le echó a la Miss Giovanni y le envolvió la mano. ¿Con qué, Miss? Con una venda larga, larga, larga. Y la envolvió. ¿Y qué más, Miss? Los chicos estaban pero al 100. Y luego de eso, chicos, me fui a mi casita. Triste, triste, triste. Cuando llegué a mi casa, chicos, me eché en mi camita. Y me puse hielito. Luego de eso, chicos, me quedé dormida. Al día siguiente, porque siguió. Entonces, mañana, chicos, les cuento la segunda parte, ¿de acuerdo? Ya, Miss. Entonces, al día siguiente fue todos, Miss, nos ibas a contar la segunda parte. Ya te voy. Entonces, chicos, ¿se acuerdan dónde me quedé? Te quedaste en tu cama, Miss, sí. Me levanté al día siguiente, chicos, adolorida, mi manito así, ¿te acuerdas? ¿Cómo estaba mi manito? Sí, Miss, así ya. Entonces me fui, chicos, al colegio. Entonces, Miss, ¿si fuiste al doctor? No fui al doctor, chicos. Está bien que no haya ido al doctor. No, Miss, tenías que ir al doctor. Cierto, chicos. Fui al doctor, chicos, ¿y sabes qué me dijo el doctor? Que mi manito, ¡trac!, se había roto, chicos. Mi muñeca. ¿Cuál es tu muñeca? A ver, busca tu muñeca. Aquí está, chicos, aquí está. Muévela, muévela, muévela. Esa es la muñeca y la muñeca, ¡trac!, se rompió, chicos. Y luego de eso me fui al doctor. Otro día y el doctor me dijo que me tenían que operar. Sí, chicos, me tenían que operar. ¿Y te operaron, Miss? Me operaron, chicos, me llevaron al hospital, me echaron en la cama y ¡sax! Me abrieron mi manito. Y ahí, chicos, ¿saben qué pasó? ¿Qué, Miss? Aquí están. Tengo 2 clavos, chicos. ¿Qué, Miss? Sí, chicos, tengo 2 clavos aquí. Entonces, obviamente, yo a los chicos también les mostré mis placas, ¿no? Entonces, chicos, y ya, pues, ¿no? Y ya. Y así pasó, y así pasó. Entonces les digo a la salida, ¿no? Les digo, y terminaron, chicos, y me pusieron, y luego me enyesaron, y aquí está mi yeso, ¿no, chicos? Sí, Miss. Y ese mismo día recuerdo que hice que autografiaran mi yesito. Y así fue la historia, pero ha seguido, porque los chicos han llevado, a raíz de esta narración, los chicos han llevado conmigo el proceso. Entonces, cuando he trabajado, esto fue para trabajar y reforzar lo que es la prevención, cuando hemos trabajado objetos peligrosos, situaciones peligrosas, lo que ellos no deben hacer. Luego, cuando he trabajado los sistemas, he trabajado el sistema óseo con ellos y ahí es pues donde les he enseñado mis placas, ¿no? Y ellos hasta hoy recuerdan, Miss, ¿y tu X? ¿Y tu X? Porque saben que yo tengo una X acá, no tenía, ¿no? Entonces después han seguido el proceso, me sacaron el yeso, mira, sí, pero despacito, despacito, ¿no? Entonces ahora, la semana pasada, ya no tenía una X, tenía una Y, porque el clavo se me movió. Entonces, ahí también les conté otra historia, ¿no? Y así, normalmente en mis clases yo soy mucho de títeres, mucho de los cuentos también en esta forma, que a veces las experiencias vivas mías, ¿no? O algo que ha pasado a mi alrededor, se los cuento a los chicos para que tengan de cierta forma una enseñanza en que ellos basarse de alguna experiencia también. Muy bien. Gracias, Giovanni. Gracias. Perfecto. Ok. Entonces, uno escucha el relato de Miss Giovanni y de inmediato se puede dar cuenta, ¿no?, que es una narradora del movimiento y de la emoción, ¿verdad? ¿Listo? Y ojo, no hay una forma mejor que otra. Depende de cada quien cómo vaya a narrarlo, ¿no? Porque también si yo soy un narrador también de movimiento, pero decido ser solo de los ojos, quizás no voy a estar tan cómodo, porque se va a notar, ¿no? Se va a notar que estoy apagando mi juego y mi expresión. ¿Ok? Un pequeño tip también para cuando decidan también a través de la narración comunicar algún mensaje. Jugar también con el tema de los ritmos. Por ejemplo, ¿no? Aconsejan un poco en técnica que las partes narrativas que nos permiten dar información, las hacemos a una velocidad normal o incluso un poco más rápido. Pero la parte que realmente importa, ese momento en el cual está la enseñanza, allí le hacemos este énfasis.
este volumen, esta velocidad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Con el mismo caso. Entonces la Miss Giovanni agarró la escalera, se subió y cuando estaba arriba se empezó a mover. Y allí se dio cuenta que estaba en peligro, que podía caerse en cualquier momento. Y ese es el momento para de repente, ese es el momento, digamos, el clímax de tu gran historia, ¿no? El accidente. Es un buen momento para hacer la pausa y hablar un poco más lento. Y fui donde el doctor y me empezó a revisar y me agarró por aquí, por acá y me dijo, tu muñeca está rota. ¡Drama! Les dolió. A mis niños así. Cuando les dije, se quedaron. Exacto. No, o sea, lo vivieron. Y ese es el momento de transmitir, dependiendo también obviamente, ¿no? Porque si no, y me dolió mucho y sufrí y lloré, ¿no? Ay, mis, ¿no? Había más exageración, Exacto. obviamente, con los chicos. Lo cual es lindo también para suavizar esto, ¿no? Pero entonces, cuando decidan contar un cuento, también tengan en mente este tema de la velocidad. Las partes informativas, que den información, ¿ok? A una velocidad normal. Pero el énfasis, cuando el lobo aparece, allí nos vamos a tomar nuestro tiempo. Cuando aparece el lobo, ¿ok? Cuando la niña está a punto de que se la come el lobo. Y en ese momento se abre la puerta y aparece la figura de un cazador cargando un gran rifle. Ahí nos sirve jugar también con el tema de las velocidades. ¿Listo? Bacán. Muchas gracias por tu relato. Hay algo interesante en esto. Por ejemplo, yo el momento de la caída pensaba en levantarme. Soy muy me levanté rápido y sí, me sentí mareada. Pero hay algo importante que después con el transcurrir del tiempo no me pasó vivir el momento yo, Giovanni, que cuando se lo conté a mis chicos, cuando se lo conté, vi en cámara lenta lo que me había pasado y el sentimiento en ese momento que los chicos tenían. En el momento de la caída no sentí dolor, no sentí nada, ¿no? Pero ese momento cuando los chicos lo vivían, yo lo viví con ellos, ¿no? Ese fue el sentimiento. Y es lindo, es tu relato, es tu experiencia, la conoces súper bien. Eso nos debería pasar con el cuento que escojamos o que el cuento que nos escoja a nosotras, ¿no? Eso, sentir esa de saber todo lo que ha sucedido. Cuando narraba, ¿no? Fui, he empezado a adornar el salón y a poner cositas. Los niños ya conocen el salón, así que no se lo tienen que imaginar, solamente llevo la evocación, ¿no? De lo que es el salón y la experiencia. Entonces, lindo poder contar con este relato, muy vivido. Y, por ejemplo, eso también, para, digamos, suavizar las partes duras, también puedo utilizar al títere, ¿no? Dale. Hay muchos tipos de títere. Vamos a tener... ¿Podría darme, por favor, a la siguiente diapositiva? Porque puede ser tú la que cae, o puede ser el títere el que cae. Entonces, el suceso duro de contar, difícil, traumático, lo puedo contar como la contó mi Giovanni, con ese juego y esa gracia, o puedo mostrar realmente el impacto exagerado en el títere, ¿verdad? Y verlo sufrir, su momento en cámara lenta y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de títeres y básicamente, como les dije, el títere es un elemento plástico que entra en función dramática. Probablemente uno de los primeros títeres con los que hayan jugado en su vida haya sido la media, ¿verdad? O que hayan visto. Está limpia, solo la usé 2 veces. Sí. Tan sencillo como poder ponérmela en mi mano, de repente una liga que me ayude a mantener su boquita, esta parte más aquí, agarrar un par de ojitos, pegárselos en el lugar adecuado y ya está, ¿verdad? Tengo el títere. ¿Listo? Podría ser lo que denominamos un títere también de manga. ¿Ok? Pero ya es un títere, era un objeto y ahora está en función dramática. Y algo lindo, como les digo, no es un espacio muy corto como para trabajar la técnica de la narración o la técnica de los títeres también, pero sí es importante darnos cuenta de que el títere es un travieso y uno siempre tiene que estarlo mirando, porque a veces me olvido de mirar al títere y ya se deprimió el hombre, ¿no? Ya está triste, ya está haciendo lo que quiere. Entonces siempre tengo que estar mirando al títere y uno se va a mover con su títere.
¿Ok? Uno se mueve con el títere. Si yo quiero que el títere voltee, yo puedo tranquilamente hacer esto. Obviamente dependiendo del escenario, ¿no? Si tengo un pequeño teatrín, etcétera, para jugar con el títere, pero obsérvalo. Observa cómo mira. Porque si estoy así, no los está mirando, ¿verdad? Tienen que estar los ojitos. Debo ser consciente que siempre esté en esta posición para hablar, mover la boca, ¿no? Y bueno, algo también típico con los títeres, también llamados los de mano, es tratar de que cada sílaba coincida con una palabra. Y puedo exagerar, ¿no? Escuchas en la técnica que de repente lo que quiero es evidenciar el grito y me sirve mucho ponerlo de perfil. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Ok? Cositas, giro con el títere, muevo el títere, siempre me estoy conectando, siempre los está mirando. Entonces, puede ser una media con unos cuantos ojitos pegados, puede ser un títere de estos que les llamamos los títeres de varilla, ¿no? Que tienen su varilla aquí, pues para ayudarlos a mover las manos, ¿verdad? Para que tenga esta independencia, mientras mueve también su boca. Tenemos los títeres de sombras. Como pueden ver en el dibujo, es una figura nada más y ya. ¿Ok? Cualquier objeto es en función dramática, ya se vuelve un títere. Bueno, la marioneta es una categoría algo aparte, pero vamos a encajarla dentro de lo mismo, ¿no? Que se mueve con hilos. La marioneta con hilos. Tenemos el títere bocón, que es esto básicamente, los Muppets. 31 minutos, son muchos títeres bocones, también con varilla. Títeres de dedos. De repente han visto en las tiendas de recuerdos de souvenirs que te venden así la llamita para el dedito. Ya tienes un títere con quien jugar. Tengo títere de varilla como esto, los títeres de manga tipo media. Incluso puedo fabricar un títere con unos cuantos rollitos de papel higiénico que obviamente ustedes deben ser expertas en el tema de utilizar al máximo cualquier recurso que tengan, ¿verdad? Exacto. Hay lo que llamamos también títeres de mesa, que básicamente puede ser cualquier muñequito que tú tengas y lo trabajas aquí, ¿no? Y lo mueves acá, como cuando jugamos siendo niños y niñas, ¿verdad? Ya estábamos haciendo títeres de mesa en ese momento. Algunos suelen tener una varilla más arriba para que sea más sencillo maniobrarlos, espero que sí se pueda ver también por allá, ¿no? Y jugar a esto, a que interactúen, ¿ok? Un muñequito que simplemente lo hago caminar por este lado. Y puedo crearme acá un fondo, puedo ponerme aquí el Misty, le pongo un sombrero characato y ya puedo contar la historia, ¿no? Del niño, este es Charlie Brown, ¿no? Con su Snoopy. El niño characato con su perro, conociendo la plaza de armas, ¿no? Y camina y se pasea y se parece mucho al juego que nosotros hacíamos, ¿no? Con muñecos, con muñecas. ¿Listo? Entonces, es eso, la facilidad que tiene cualquier cosa de ser un títere. Y no necesariamente siempre va a tener que tener una forma humana o humanoide. ¿Ok? Por ejemplo, este siguiente, por favor. Tenemos, me parece que el monstruo de colores. Un cuento que seguramente conocen. ¿Sí? ¿Lo ubican el cuento del monstruo de colores? Genial, ¿no? Sí, es un cuento súper útil para el tema de regular emociones con los niños, ¿no? De los frascos, de colores, etc. Entonces, igual, a ver, vamos a hacer un poco de campo, ¿no? Obviamente los niños van a querer conocer al monstruo de colores y uno puede empezar esta narración diciendo: había una vez un monstruo de colores que siempre estaba alborotado y hablaba cosas que no se le entendían. ¡Puf! Listo, se queda aquí plantado donde los niños puedan verlo, ¿no? Y saben que en el relato hay una niña que también es amiga, que podría ser tranquilamente otro títere, podría ser tú la amiga que le habla directamente al monstruo y le dice: oye, monstruo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás con tus emociones tan alborotadas? ¿No? Y luego entramos al juego de los frascos. Y le decía: muy bien, entonces, ¿sabes qué, querido monstruo de colores? Vamos a aprender a organizar nuestros sentimientos. Y los frasquitos aquí en escena, es un elemento visual, pues le puedo dar la personalidad de... Porque, ¿se acuerdan en el cuento, no? La niña le dice: ok, entonces vamos a primero comenzar con la alegría. La alegría es de color amarillo, cuenta la niña en el relato, ¿verdad? El amarillo es un color que te recuerda al sol, y el sol se siente calentito, te llena de energía, así como la alegría que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo destapo la alegría... ¿no? Entonces este frasquito con su tapa ya está agarrando una característica y puedo jugar con él. Ya no es simplemente el frasco, ya no es simplemente un frasco.
Está adquiriendo una personalidad. Igual cuando habla cada uno. Y la tristeza se siente así como si uno estuviera realmente pasando por un mal momento sin entender realmente qué sucede. Y el frasquito se vuelve también un elemento en función dramática. Bueno, y el cuento ya lo conocen, ¿no? Les enseña cómo es la ira, les enseña cómo es el miedo, les enseña cómo es la calma, etcétera, ¿no? Para al final descubrir pues, que el monstruo ha desarrollado una nueva emoción que es el amor, ¿no? Que el monstruo está enamorado. Un cuento bastante conocido. Entonces, atribuirle estas características humanas a los objetos también nos permite jugar con ellos y hacer que el color amarillo sea la encarnación misma de la felicidad. Pero ¿en qué momento esto se vuelve la felicidad? En este momento, cuando lo destapo. ¿Listo? A ver, ustedes van a hacer la risita de la risa cuando lo destapo. A ver, ¿preparadas? Maravilloso. Y jugamos y exploramos nuestras emociones y el cuento todavía cobra mucha más fuerza y más dimensión. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta aquí antes de seguir. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el tema de narrar? Que no le haya quedado claro todavía con lo que ya hemos visto hace un momento sobre cómo elegir el cuento, cómo es mi forma de narrar o cómo hago para memorizar lo que ya habíamos respondido a esas preguntas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la narración de cuentos? ¿No? Lo he explicado súper bien también, sí, chévere. ¿Alguna de repente? Bueno, eso es todo, la clase está... ¿Alguien de repente por ahí? No sé si de repente hay preguntas desde allá que yo pueda responder. ¿Hay algún chat en tiempo real? Sí, lo tengo aquí, pero no... Ok, genial. Unos segundos para que hagas su... Sí. Y la leemos. A ver. Genial. Ok, bueno, siguiente, por favor. Que es también una invitación para alguien más que quiera practicar un cuento, pero con una especie de dirección en tiempo real, que va a tener que ver con cositas que te voy a pedir en este momento. Si hay consultas, ¿Vale? las pueden hacer en el Ahora te chat. toca a ti. Estamos 2, atentos. 4, 6, 7. Vamos a trabajar una pequeña dinámica cortita y la vamos a hacer en parejas. Puede ser así como estoy sentada. Listo, con mi compañera del costado, al costado y al costado. A ver, por favor, emparéjense. Listo, me acerco un poquito a ella, Sí, había una compañera más, creo que ahorita regresa para que puedas trabajar con ella. Muy bien, esto es sencillo. Vamos a llamar este juego Detalla, Avanza. ¿Ok? Detalla, Avanza. Decidan rápidamente quién es 1 y quién es 2 en cada grupito, cada pareja. Perfecto, entonces, el número 1 le va a contar al número 2 un cuento. Dale, un cuento, pero el que mejor te sepas. ¿Ok? O si prefieres, cuéntale algo de tu vida, si no se viene un cuento en la cabeza. Cuéntale alguna anécdota, alguna vivencia, algún viaje que hayas tenido. ¿Ok? Entonces, la función del número 2 es disfrutar del cuento, escucharlo, gozarlo, pero si de repente tú quieres saber algo más sobre el lugar que te dice, o el objeto, o la personalidad, le vas a decir detalla. Y esa persona va a empezar a expandir en detalles lo que está contando. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? Había un señor muy anciano que siempre usaba la ropa de siempre. De repente quiero saber más, ¿no? Detalla. Usaba un saco de cuero muy desgastado, ya bastante sucio que le heredó su papá, y un pantalón caqui de corduroy con unas botas puntiagudas con unas espuelas porque era vaquero, y un cinturón negro con una hebilla azul que no combinaba para nada con su traje. ¿Ok? Súper detalle de la vestimenta del abuelo, ¿no? Si sientes que ya detalló mucho, le voy a decir a mi compañera, avanza. Y empezamos a avanzar en la historia. ¿Ok? ¿Cómo avanza la historia? Con acciones. Empiezan a suceder cosas. Entonces el abuelo entró a una vieja iglesia. Se acercó hacia el estrado principal, levantó la vista y vio la imagen de la Virgen. Detalla.
Era una estatua de una virgen aproximadamente de 2 metros de altura, con un manto celeste, las manos juntas en posición de oración y que miraba con benevolencia y piedad. Se encontraba descalza, rodeada de muchas velas. Entonces, ese detalle se lo imaginan todos, ¿no? Se han imaginado la estatua de la Virgen que yo quería. Han visto la vestimenta del abuelo que yo me imaginé. ¿Ok? Entonces, para poder detallarlo, primero lo tienes que ver tú en tu mente. ¿Ok? Y básicamente no es una decisión de cómo he visto al abuelo, ¿qué le pongo una camisa azul? Y eso es pensar. Pero si te proyectas una imagen, ¡puf!, lo tienes al toque. ¿Verdad? Y acá hay otra cosa bien interesante, que ¿qué sucede? Que a veces nosotros mismos nos bloqueamos de las ideas que tenemos y muchos niños también pueden decir, Miss, es que no se me ocurre nada. Mentira, siempre se nos ocurren cosas, siempre se nos ocurren cosas. Es imposible que el cerebro al recibir un estímulo no evoque una imagen al respecto, ¿verdad? Si yo les digo a todas ustedes, no pienses en una jirafa, han pensado en la jirafa, desobedientes todas, ¿no? Han pensado en una jirafa, ¿ok? No hay forma de que tu mente no evoque una imagen respecto a esto. Y lo lindo está en cómo tu mente evoca tus propias imágenes. Un ejemplo, permítanse con total libertad imaginarse cómo se ve o qué sucede antes o qué sucede después con esta frase que les voy a decir. ¿Listo? Cuidado con el perro. ¿Listo? ¡Pum! Ok, lo primero que has pensado, ¿qué te imaginaste? Un perro. Un perro, ¿cómo era el perro? Venía un perro, un Rottweiler que viene a atacarte a ti. Genial. ¿Alguien se imaginó también un perro que venía a atacarla? Un Doberman. El tuyo era Doberman, ¿verdad? Mismo estímulo, distinta imagen. ¿Alguien se imaginó algo distinto a un perro atacándote? Un perro enseñándome los dientes. Ah, ok, el perro mostrando los dientes. ¿Alguien se imaginó algo distinto? El color del perro también va a variar, ¿verdad? Para ti de repente era la calle y para ti de repente era el parque. ¿Usted qué se imaginó? Por ejemplo, cuando yo me imagino a la iglesia que mira hacia arriba y ve la imagen, veo el vestido blanco de la Virgen, que la luz es destellante, ¿qué más puedo agregar? ¿Qué más ves con esa luz? ¿De dónde viene? O sea, ¿Por dónde entra esa luz? Ahí lo el ves. vestido que transmite es un color blanco, ¿no? Ok, entonces no hay nada que refleje ese blanco, ¿no? Simplemente brillaba en tu imaginación. Perfecto, entonces que puedas decir eso es lindo. Tenía un vestido blanco que destellaba con luz propia. No reflejaba ni la luz del sol, ni de las lámparas, ni de las velas. Tenía su propio brillo. ¿Verdad? Y narro lo mismo. Ok, volviendo al ejemplo de cuidado con el perro. ¿Alguien se imaginó de repente un perro en una azotea a punto de caerse? ¿No? Pero podría haber pasado. Y es lo mismo, es cuidado con el perro. ¿Alguien se imaginó un perro chiquitito que de repente no lo pises, ¿no? Porque es muy pequeño y por eso ponen cuidado con el perro, no lo vayan a pisar? ¿Verdad? ¿Alguien se imagina un perro cruzando la calle? Cuidado con el perro, y va a venir una combi y de repente lo puede atropellar. Mismo motor, distintas formas de vivirlo y experimentarlo. Se relaciona con algo que ha pasado. Por ejemplo, por mi casa hay un perro, justo Doberman, pues y cada vez que uno pasa, tiene la puerta de madera y las rejas. Y hay días con que uno con las cosas pasa y sale. ¡Ay! No, eso yo lo he relacionado. Lo has vivido, o sea, estás describiendo algo que ya... ¿no? De repente algunas simplemente imaginaron, porque nunca han estado en esta posición. Pero eso es lo lindo, te lo imaginas o lo vives, al momento de describirlo es cuando cambia y el cuento se vuelve tuyo. Dime. Yo donde vivo, todas las mañanas cuando salgo a la tienda, veo al perrito que vive ya con nosotros, como nos acompaña cuidando, mueve la colita, es amigable, cariñoso, se acerca. Entonces, cuidado de cuidarlo, de quererlo, de protegerlo, ¿no? Va a cambiar. ¿Ok? Aquí va con esto. Ok. Entonces, que cada quien tiene su forma distinta de imaginarse y de describir las cosas. Y eso hace que el cuento, por más que sea el mismo cuento, cambie en la voz de la narradora. Y si eres capaz de describirlo bien, las personas que lo escuchen, pues se lo van a imaginar. Y van a ver, si lo cuentas tú, van a ver a tu Doberman. Si lo cuentas tú, van a ver a tu Rottweiler. Si lo cuento yo, van a ver al perrito chiquitito. ¿Ok? Entonces, este ejercicio de parejas, ¿listo? El número 1 va a contar un cuento. Puedes contar la Caperucita, puedes contar un relato, etc. La número 2 tiene que estar bien atenta para, cuando veas la oportunidad de pedir detalle, dile, detalla. Detengo mi relato y empiezo a describir. Puede ser la emoción, ¿no? Pepito estaba muy triste. Detalla.
sus ojitos que estaban hechos aguas y su trompita estaba estirándose mientras hacía puñito y temblaba, ¿no? Perfecto. Y luego continúas el relato. Si sientes que se está quedando mucho en detallar, le voy a pedir avanza. ¿Listo? Y para avanzar en el relato es contar acciones. Así que agarró su maletita, metió toda su ropa y huyó de casa. Eso es una acción. ¿Listo? ¿Preparadas? Vamos a darnos solamente 1 minuto por narración. ¿Listos? Muy bien. Entonces, narra uno, piensa cualquier cuento, empieza a contárselo. Y número 2, atenta para decirle detalla o decirle avanza. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Van. Ian estaba muy emocionado. Su mamá le dijo que iban a viajar. Ian estaba feliz porque normalmente Ian es un niño que le gusta Ahí salir estamos. y viajar mucho. Puedes Tenía trabajar. la cara llena de felicidad, sus ojitos Sí, brillaban. puedes trabajar contigo, mira. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. A ver. Le gusta mucho viajar. Con ella. Ian, y es feliz cuando sabe que lo va a hacer. ¿Qué está haciendo? Entonces, puedes se trabajar creo con tu subieron, compañera de llegó amarillo el día y su mamá o con le alguien dijo, más para que hagan pareja. Ian, Ya. ¿estás listo para irnos? Sí. Emprendimos el viaje y nos subimos en un bus. Estaba feliz, Ian no sabía dónde ir y le dijo a su mamá, mamá, quiero ir a la ventana. A Ian le gusta viajar, pero cuando Ian viaja se pone muy feliz Eso, con una sonrisa describo, grande. exacto. Va por la ventana, porque por la ventana le gusta ver los paisajes que van. Él no duerme, ve todo lo que va pasando en el trayecto de su viaje. Entonces empezó el viaje, el bus empezó a avanzar y Ian a cada rato preguntaba, mami, ¿a qué hora llegamos? Mami, ¿a qué hora llegamos? Hasta que llegamos el viaje y habíamos llegado a la ciudad de Puno. Puno, justo en las fiestas de la Candelaria, donde él iba a disfrutar, iba a vivir esa vivencia nueva. 30 segundos. Muy entusiasmado y ansioso de ver qué le deparaba esa aventura, porque mamá dijo que iba a ser una gran aventura. Avanzó. Entonces llegaron la primera noche. Ian no sabía que mamá iba a bailar en la fiesta de la Candelaria. Él iba a llevarse una gran sorpresa. Llegaron casi muy de noche. Cuando llegaron, el viaje iba a ser hasta las 10 de la noche, pero llegaron como a las 12 de la noche y Ian se sentía desesperado y un poco enojado. Sí, ¿detalles todavía? Y entonces mamá le preguntó, ¿qué te pasa? Ay, es que yo ya quiero llegar, estoy muy enojado. Tenía la trompita estirada y los ojos llenos de ira. 15 segundos, vayan buscando un final. Mamá se vistió de caporal y él la miró sorprendido. Mamá, qué linda que está. Los ojos se le abrieron grandes sus ojos y le dijo, mamá, qué linda que estás. Él tenía la cara de sorprendido, pero también de admiración a su mamá. Se notaba que estaba contento y sorprendido de ver a mamá como caporal. Luego de eso llegaron y llegó el momento en que iba 5 segundos, bailar. busquen el final. Él estaba muy ansioso por ver que mamita iba a bailar y cuando mamá empezó a bailar, ya no sabía qué expresar y él se sentía muy emocionado porque nunca había visto bailar a mamita de esa forma. Luego cuando terminaron, Ian fue y le dio un gran abrazo a la mamita y le dijo, Tu frase final, tu frase qué bien final. que lo hiciste, mamita. Ya estamos allí. Por traerme a este Perfecto. gran viaje, a esta gran aventura. Bien. ¿Terminaron allí también? Perfecto. Aplauso para ustedes. Genial. Lindo. Ian es mi hijo. Entonces, cuando alguien está en este rol de narrador o de narradora, es muy importante también darte cuenta cuándo es el momento de avanzar en la historia, cuándo es el momento de detallar. Porque tú lo sabes, es una película que tú le estás contando a las demás personas, a tu público, ¿no? Ahorita vamos a hacer al revés los roles, ¿ya? Pero vamos a hacer una pausa por este momento. Entonces, tú lo tienes que tener claro en tu mente. La narradora domina el universo que está narrando, ¿ok? Sabe lo que tiene que contar, sabe los hechos que están aconteciendo, ¿ok? Pero no lo memorizo. Déjame, si lo memorizo estoy pensando cómo era y dejo de jugar. Pero si estoy vivo en el momento sé que incluso puedo variar mi relato cada vez, ¿no? La mamá miró a su hijita toda pequeñita y le decidió mandar donde la abuela. ¿Y qué tal si digo de talla?
la emoción de la mamá. Ella miraba a su pequeñita, solo la tenía a ella. Le daba pena mandarla tan pequeña al otro lado del bosque. Pero ya tenía 9 años, ya debía hacerse cargo de algunas responsabilidades. Y aunque su corazón de mamita le dolía, necesitaba la ayuda de su hija. Detallar ese aspecto del cuento le va a crear un poquito más de profundidad a la madre, ¿no? Y deja de ser la mamá negligente que manda a la chiquita solita, ¿no? Ni siquiera en taxi, ¿no? La manda así nomás solita a llevarle comida a la abuela, ¿no? Le puedo mandar un Rappi, pero no, mandó a su hija, ¿no? Entonces, allí cambian las cosas. Allí cambia la cosa. Al momento de detallar es cuando le estamos mostrando con imágenes a nuestra audiencia lo que pasa, a qué huele, cómo se siente, qué se escucha. Ya la niña en el bosque escucha una rama partirse, un arbusto moverse, de que se asoma un par de orejas oscuras y luego una cabeza y unos ojos amarillos y un hocico largo con unos dientes del que chorreaba un poco de saliva. Era la cabeza de un lobo. Es un buen momento para narrarlo lento, es un buen momento para detallar, para que los niños puedan imaginarse al lobo que queremos que se imaginen. ¿Ok? Muy bien. Ahora al revés. Ahora el número 2 va a contar el relato. El número 1 va a preguntarle, detalla cuando sienta que es el momento interesante de conocer a profundidad qué objetos hay, cómo se sienten, a qué huele el ambiente. ¿Listo? Y si ya mi compañera se quedó mucho en detalles, le digo avanza porque también quiero saber qué está pasando. ¿Preparadas? ¿Listas? Invertimos roles en 3, 2, 1. Adelante. La familia es feliz. Todos los veranos la familia se junta y se van de paseo a la playa. La playa se llamará específicamente ese verano Luna Quinca. Detalla. 6 hermanos. 6 hermanos, de los cuales los extremos son varones y los del medio son mujeres. Avanza. Fueron y cada hermano iba con sus hijos. Todos iban con sus hijos. Llegaron al sitio que tenían que ir. Detalla. En este caso, llegaron a mi hija a la boca del río. A la boca del río, todos se cambiaron, todas sus cosas del baño, los hermanos, sus esposas, sus esposos. Y también todos decidieron meterse al agua. Detalla. El agua del río estaba tibiecita, también había lodo, había arena, había piedra. Cuando tú caminabas por el contorno del río, se caía la arena, se desprendía, como que el río se hacía más grande. Y cuando todos empezaron a bañarse en el río, todos se bañaron, los varones avanzaron más allá y se fueron a pescar, llevaron sus anzuelos, empezaron a pescar, emocionados porque querían cocinar lo que iban a pescar. Llevaron sus anzuelos, pero el detalle es que nadie sabía pescar. Estuvieron mucho rato, 2-3 horas y no pescaban nada. De pronto se apareció un pariente, un tío. Detalla. Un tío que ya no está con nosotros, se llama César, ya no está con nosotros en este mundo. Y él empezó a pescar. 30 segundos más. Pescó como 7 u 8 pescados. Y al ver que los varones no pescaban nada, él les obsequió los pescados para que los vieran y se los comieran. Bueno, y los varones vinieron y dijeron, miren lo que hemos pescado. Pero ellos no lo habían pescado, sino que se lo habían pillado el tío para que las mujeres digan, ¡ay, el pescado! Entonces todos, bueno, ya sí, vamos a comer. Todos estaban felices comiendo el pescado. Y los niños estaban bailando y el río, buceaban, era buena comidita, uno daba pecho, uno daba la espalda, hacían burbujitas. Y se veían felices, ya estaba como que iba a atardecer, pero el agua del río seguía. 15 segundos. Si ya terminaron, ya, normal. Ajá. Si no esperemos a los demás.
Busquen su final, 5 segundos. Porque no sabía que esa agua que era tan rica, tan limpiecita, y así esa agua de ahí. Lindo. Perfecto. Se salvó. ¿Ya está así? ¿Terminamos también? Antes cuando salía ¿Perdón? No estaba. Entonces el niñito. No las traigo, pero les paso mis redes al final, sí. Y entonces se fueron a buscar. Entonces esta enseñanza nos enseña que no debemos de hablar con personas desconocidas y tampoco... Eso es, esperamos. Perfecto. Muy bien, aplausito para ustedes. Chévere, genial. Lindo. ¿Ok? Entonces nada, es eso. ¿Cómo han sentido cuando tenías narrar y te pedían detalle y de pronto tenías que expandir algo más, ¿no? Es interesante porque tu imaginación está ahí, lo ves, solo tienes que describirlo, ¿ok? Y al describirlo también te emocionas y la emoción se transmite. O también cuando tú te das cuenta, ¿no? Detalla, es como que el niño dice, quiero saber más de esto. Quiero saber más qué sentía mis cuando se estaba cayendo, ¿no? Y yo sentía el aire, sentía que eran metros que caían y miraba el piso que se acercaba poco a poco a mí, tenía mucho miedo, ¡guau! Y me golpeé y sentí el dolor. Entonces, esos momentos también son maravillosos. Cambiar los ritmos, jugar con las velocidades, tener el momento de mostrarle al mundo, a los demás, lo que nosotros estamos imaginando. Un cuento bien contado requiere ese equilibrio entre lo que detallas y le muestras a los demás, para que no tengan que hacer el esfuerzo de imaginarse al lobo, ¿ok? Y las acciones que están pasando. Si me quedo solo en detallar, nunca pasa nada en el cuento, ¿no? Si solamente avanza el cuento, no tengo ese momento de wow, contagiarme y mirar todo lo que ocurre alrededor. ¿Listo? Última diapositiva, por favor, ya para cerrar y para despedirnos. Bueno, sé que es poco el tiempo para ahondar en lo que es técnica de narración, ahondar técnica de títeres, que es maravilloso, gigante y toda la vida se puede ir aprendiendo, ¿ok? Pero quedémonos con esto bien lindo que es, todas somos narradoras, ya lo somos, todos los seres humanos narramos, ya está allí. Ya está hecho. Lo otro es simplemente permitir que un cuento que me elige o con el que conecte lo pueda yo manifestar. ¿Ok? A través del uso de la palabra, pero no solo la palabra, ¿verdad? Puedo usar elementos para crear distanciamientos si quiero tocar un tema que sea algo difícil. ¿Listo? Para eso están también los títeres. No me memorizo el cuento. ¿Ok? Lo recreo y lo voy gozando cada vez. Cada vez que narres se tiene que sentir como si fuera la primera vez que estás narrando. ¿Listo? Porque cuando ya lo memorizas, ya dejas de jugar. Ya dejas de jugar. Dale, así que lánzate a jugar, olvídate de juzgar, dale un tincanazo aquí a tu mini tú, que a veces te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bota y permítete jugar. ¿Ok? Es a través de la narración de cuentos, desde el tiempo de los cavernícolas, el que los seres humanos ya empezaban a socializar. Y contamos cuentos, ¿por qué? Porque queremos aprender cómo vivir mejor. Los cuentos nos ayudan a crear vínculos, nos ayudan a sanarlos, que también que es bastante importante, con la elección del cuento adecuado, ¿no? Y entender cuándo es el momento de ahondar en aquello que sentimos, darle un poco más de valor, hacerlo un poquito más lento, detallarlo, y los momentos para correr, y los momentos para jugar, ya depende de cada narrador. Si alguien tiene alguna pregunta final, si no ya para finalizar. Pregunta. Voy. ¿Es igual para todas las edades o tiene que ver? Depende totalmente para el público con el que quieras comunicarte, ¿no? O sea, hay shows de ventrílocos que utilizan títeres que básicamente son de varilla y de los bocones, pero el humor está enfocado a gente adulta, ¿ok? Pero es un elemento también visual. Entonces, depende mucho de ti, a criterio, ¿no? De repente un niño de 4 o 5 años, un dragón, un diablo puede ser muy impactante. Entonces ya igual no, que la magnitud la cortamos dependiendo de la edad en la que el niño también está y también su nivel de comprensión. Como te digo, no puedo narrarles la primera vez que yo tuve un accidente y me caí.
Y decirles, por ejemplo, ¿no? Si son niños muy chiquititos, y mi muñeca se abrió en 4 y salían los huesos y salía la sangre. Y no le voy a contar. O puedo decirle, mi muñequita que estaba así, se cayó y estaba así con mi bracito. No, ¿qué pasa con mi muñeca? Yo decía, no, ya no voy a poder escribir ni persignarme. ¡Guau! Y estoy contando algo muy trágico con este lenguaje chiquito. Suave. Suave. ¿Ok? Suave. Listo. Entonces, Una pregunta, a ver, por favor. primero usted. ¿Cómo podría mejorar el cuento, por ejemplo, los cuentos tradicionales que tenemos en el sector de lectura? Esos Acá hay cuentos algo que son... Lindo. para- Hay que darnos cuenta también que muchos cuentos de antes clásicos refuerzan algunos discursos que ya no van actualmente, pues. Que ya no van. ¿Listo? Hay algunas narrativas que ya no combinan con lo que el mundo es ahora, ¿verdad? François Vallès, un mentor y un magnífico narrador de cuentos, tiene una versión de La Caperucita Roja, que es maravilloso, es la Caperucita actualizada. ¿Listo? Entonces ya no es la Caperucita la niña que está en peligro, viene el lobo, se la va a comer, huye y de la nada viene un cazador que ni siquiera aparece en el cuento y la salva. Entonces, de alguna forma, la niña no se hizo cargo de su problema, fue salvada. Y en muchos cuentos, las princesas, que están 90% de la historia, llevando todo lo que pasa, la presión, al final son salvadas. Mismo Disney ya ha cambiado hace tiempo este enfoque, ¿no? Ahora las princesas, yo misma soy, yo me encargo, no necesito a nadie, y lo cual está muy lindo porque está mostrando un nuevo discurso que es muy importante para las niñas de ahora. Rapidito esta parte, ¿no? Por ejemplo, François Vallès, ahora el enfoque de la Caperucita Roja es que ella misma se salva y hace una gran metáfora con usar rojo con el hecho de volverse mujer. Utiliza el cuento de la Caperucita Roja como una metáfora de su primera menstruación. Y la mamá la manda con la abuela, porque es la abuela, pues la mujer sabia que le va a enseñar cómo convertirse en una mujer. Y el lobo es el peligro, el problema, pero al final en este cuento la niña se salva porque ella huye y hay unas mujeres lavando sábanas en el río y estiran las sábanas para que la niña pueda correr, pasar el río y salvarse, ¿no? O sea, son las mismas mujeres las que se ayudan ellas mismas. Y cuando pasa el lobo, pues le quitan pues, la sábana, ¿no? Para que se ahogue y se vaya. Entonces hay relatos que podría actualizarlos. Tranquilamente podría actualizarlos. Porque hay discursos que ya perpetuarlos ya no combinan con lo que es ahora. Eso se refiere usted a los cuentos que yo le puedo dar otro final, ¿no? Le puedo agregar, pero yo me refiero al cuento, por ejemplo, que está ahí, estático. Tomo un cuento, por ejemplo, hoy día este cuento, ¿ya? En la hora de lectura. ¿Cómo inicio? O sea, este cuento que está aquí. Ah, para narrarlo. Así. Léelo. Ya. Léelo a solas. No, y con los niños. ya. Primero, antes lo leo. Claro, porque una cosa es leerles el cuento a los niños, ya. y es lo que está aquí, les voy a mostrar la imagen, ¿no? Había una vaca, esta es la vaca niños, ¿no? O yo me leo el cuento y permito que haga ese proceso solita. Ya me vi la película, ya me imaginé en mi cabeza cómo es, qué habla. Y eso es lo que hace la narradora, no voy a leer el cuento, se los voy a narrar, Y cuando lo narro, ya está con mi toque, ya está con cómo yo me he imaginado, cuál es la voz de la vaca. Y la vaca estaba ya hace mucho tiempo, qué aburrida estoy. Y empiezo a jugar con eso. Entonces, léete el cuento, escucha el cuento. Y luego ya tú se lo cuentas a los demás. Con tu estilo, con tu salsita, como quien dice. Ahí tienes una pregunta también, me parece. Gracias. ¿Cuánto es? Ok. ¿Cuánto tiempo puede captarle a los niños? Por ejemplo, yo soy muy hiperactiva con mis niños, o sea, yo salto, si le digo, viene el mono, ¡ah! saltamos, viene la serpiente, ¿y cómo se les...? O sea, yo le meto mucha emoción, y yo veo que sí, mis niños van captando, y como que me motiva, y sigo, pero o sea, mi imaginación ya es demasiado que yo a veces ya ni siquiera tomo en cuenta, ¿no? Pero yo veo que mis niños están ahí como que muy emocionados, y yo me emociono mucho, pero siempre me dicen, no, Miss Diana, o sea, por ejemplo, yo hago charlas, bueno, es por así decirles a mis amigas, les digo, sus niños están en el recreo, les puedo contar un cuento, y les traigo a todos los niños, o sea, en el recreo yo soy la contona, la que cuenta los cuentos, y yo me emociono, y las niñas me dicen, Diana, ya basta, ¿no? Ya basta. Entonces yo digo, tal vez
no me lo dicen, tal vez solo tengo que contar 5 minutos o 3 minutos porque no entiendo. O sea, me dicen, lo haces bien, pero siento que te explayas. Entonces yo digo, ¿cuánto es el tiempo más o menos que yo me pueda expresar? Mira, es una pregunta complicada, pero yo te digo, cuando he narrado a nidos, 3, 4, 5 añitos, y también dando lo mejor de mí, moviéndome y me paro de cabeza, a los 20 minutos ya quieren hacer otra cosa, por más que el cuento esté buenísimo. Sí. Entonces, la mayoría de cuentos que yo hago pueden durar media hora, ¿listo? Con un público adulto hasta 40 minutos, un solo cuento, y se quedan. Pero los niños pues son el público más objetivo. Si al niño no le gusta, te va a decir, ¡uy, está aburrido! Se para, se va, hace otra cosa. ¿Ya? Los niños no tienen esa cosa polite que tenemos los adultos de, bueno, ya ahorita acabas, esperemos, ¿verdad? El niño sí, si está aburrido te lo va a decir. Entonces, el niño es tu termómetro. Si están pegados y la siguen pasando bien, ok, ya pues puedo de repente seguir, ¿no? Pero eventualmente el niño se va a cansar de atender, de escuchar, hasta de reír se puede agotar. Así que ese es tu termómetro. Yo recomendaría que no pase de 20 minutos una narración para niños de esto, ¿no? Primaria, media hora bien contada, con juegos, con cierta interacción, con elementos que llamen también a conectar. Tranquilamente media hora. Sí, eso más o menos. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, ya las dejo para que puedan ir a su siguiente. Gracias, muchas gracias por la atención. Y nada, a explorar y disfrutar de esa narradora que ya son. Ahora solamente nos toca entenderla y conocerla, pero ya son narradoras. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Si desean seguirme por redes sociales, conocer un poco de mi trabajo, que vaya de repente a su colegio a narrar un cuento. Estoy ahorita en Instagram como Alexis Improvisa. Alexis Improvisa. Así. En Facebook estoy como Alexis Valverde Sentí. Me suena. Sí la he visto, creo. Sentí. De repente he ido a sus colegios a narrar varias veces, me he movido seguramente. Sentí. C-E-N-T-Y. C-E-N-T-Y.